La radioterapia es la que clásicamente se hacía en este tipo de tumores, siempre ayudada usualmente con hormonas, principalmente, y al igual que la cirugía, no es curativa, es también paliativa y tiene la misma situación en cuanto a la sobrevida. ¿Y qué pasa con el tumor metastático? La cirugía y la radioterapia lamentablemente ya no sirven. El anterior es un paciente que no está curado, pero que gran parte de las complicaciones se pueden resolver antes. El paciente que ya se diagnostica con metástasis es un paciente que ya lamentablemente va a morir y seguramente va a morir con la enfermedad. De ahí que lo que queremos es que nadie llegue a esto, que todos hayan consultado antes de para poderles ofrecer el tratamiento. ¿Qué se les hace a los pacientes que tienen ya metástasis? Se les quitan las hormonas, básicamente. ¿Por qué? Porque el tumor de próstata es un tumor que se alimenta, por decirlo así, de la testosterona, que es la hormona que producen los testículos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Quitarle el alimento, de manera que aunque ya no puedo frenar su crecimiento, puedo hacer que sea lo más lento posible. ¿Cómo se logra eso? Con lo que nosotros llamamos una castración, palabra que suena espantosa. Existe la castración quirúrgica, que es la que todos están imaginando, que es una cirugía donde se quitan los testículos, y una castración farmacológica, que es con medicamentos. ¿Cuál se sabe hasta este momento que es mejor y que es más efectiva? La cirugía. ¿Por qué? Porque se quita la raíz. Al igual que quitando la próstata, no hay próstata, quitando los testículos, no hay testosterona. Entonces no tiene que alimentarse el tumor. Pero tiene desventajas. Uno, que a nadie le gusta que le quiten los testículos. No es que uno diga, ay, ven y me los quitas tan chévere. No, eso no. Uno prefiere morirse como vino, completico. ¿Sí? Yo muchas veces en torno al chiste digo, mire, la función de los testículos es que uno pueda tener hijos, producir los espermatozoides. Y de pronto ya uno a los 75 ya no quiere tener hijos. Entonces uno, digamos que busca que eventualmente alguien diga, mire, realmente los testículos me están sirviendo para alimentar un tumor, y hay gente que basados en el principio se lo quita. Pero ¿cuál es su principal desventaja? Los síntomas que da la castración es igualito a lo que da la menopausia a las mujeres. Entonces le dan a uno oleadas de calor, la testosterona es la que a nosotros a los hombres nos hace tener un patrón muscular diferente y ser un poquito más agresivos y por eso son los cazadores de la familia. Entonces los hombres se ponen un poquito lentos, ¿sí? Les da como, se vuelven más perezositos y ya como que les cuesta más trabajo. Si se leen una cosa, les toca leérsela 2 veces para poderla entender, porque se ponen lentos en términos generales. Tiene un problema más serio, es que hacen osteoporosis, que también a nosotros no nos da mientras haya testosterona. Entonces la osteoporosis asociada a un cáncer con metástasis puede facilitar que se den fracturas. Entonces, si uno lo opera, es una castración que es irreversible. Nunca más va a tener, entonces eventualmente después toca darles testosterona. Por eso se ha abandonado un poquito, porque ya tenemos medicamentos que nos permiten tener el mismo efecto, pero tenerlo de manera temporal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando hay medicamentos? Hay medicamentos inyectables y hay medicamentos que son tomados. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Le empieza a dar el medicamento, usualmente por lo menos unos 6 meses, y digamos que en ese momento se logra que el antígeno baje hasta 0. Entonces, si yo logré que bajó hasta 0 el medicamento, le digo, listo, vamos a descansar 3 meses. Esos 3 meses que está sin droga, otra vez pasaron las oleadas de calor, se vuelve uno otra vez activo, toda la cosa. Si el antígeno va bien, listo, en 3 meses miramos. En el momento en que empieza a subir, le puedo dar la droga. Y eso aparentemente también logra que se demore el tiempo hasta que falle. Porque como hablábamos al principio, que lo que hace es que la célula se empieza a multiplicar y multiplicar y multiplicar, llegará un momento en que ya tampoco eso sirva. Pero el hecho de no tenerlos todo el tiempo bloqueados, que es como nosotros llamamos, hace que se demore un poquito más el tiempo hasta que la célula ya no responda al tratamiento. Entonces le da a uno la ventaja de que tiene más tiempo todavía para tratarlos. Hay varias líneas, entonces uno puede empezar con un tipo de medicamento y en el momento en que ese falle, pasa a otro y pasa a otro. Hay 3 líneas de tratamiento. ¿Sí? O sea, uno le puede dar al principio un tipo de medicamento que lo que hace es que el cerebro no dé la orden para que se produzca la testosterona. Luego hay otra línea que son los estrógenos, que también sirven, y ya si esa falla, pasamos a estrógenos. Si fallan los estrógenos, pasamos a otras que son ya unas que actúan por algunas cosas a nivel hepático, y si ya eso falla, está la quimioterapia. La quimioterapia en próstata es muy muy nueva, hasta ahora está empezando y se reserva para casos muy muy avanzados. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? 1,
el cáncer de próstata es el tercer tumor más frecuente en nuestro país y la segunda causa de cáncer, de muerte por cáncer en Colombia. Estamos en una enfermedad muy frecuente y tenemos que estar mucho más pilas con eso. Es una enfermedad que no produce síntomas, luego lo más importante es estar acudiendo al urólogo antes de estar enfermo. Lo tercero, tacto rectal y antígeno, una vez al año empezando a los 50, si no tenemos factores de riesgo, o a los 45, si somos de raza negra, tenemos familiares con cáncer de próstata en general, y más o menos hasta los 72 años, aunque sea una familia muy longeva, se puede, y es un paciente en muy buen estado, se puede prolongar un poquito más. La alteración en el tacto o el valor del antígeno amerita un estudio adicional, que es la realización de la biopsia. Si la biopsia es negativa, se debe hacer un seguimiento más estricto que ajustará a su urólogo a las características de cada paciente. Si la biopsia es positiva, se debe estadificar el tumor, es decir, si está en la próstata, si está comprometido los órganos vecinos, o si tiene metástasis, para definir el manejo. El mensaje más importante, si el cáncer se descubre a tiempo, es un tumor que está totalmente susceptible de curarse. Uno puede tener un cáncer de próstata y no morirse nunca de eso. Pero si el diagnóstico es tardío, probablemente va a morir por esa causa, pero tenemos también toda una serie de armas para que eso pase de la mejor manera y lo más lento y para poderlo controlar. Muchas gracias.